Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de participar en esta jornada. Realmente nunca antes he hablado de creatividad, digamos, al menos no a gente, digamos, que me estuviera escuchando. Lo hago normalmente con mucha gente que quizá no me escuche tanto, ¿vale? La otra cosa es que, evidentemente, ya me he liado completamente en la cuestión de los idiomas. Hasta ahora todas las charlas han sido en inglés y las diapositivas en español. Yo, evidentemente, hago la charla en español y las diapositivas en inglés, lo cual es fantástico. Un poco lo que me gustaría reflejar ya, digamos, desde mi experiencia como profesor de universidad y como investigador, digamos, y que intento enseñar y formar nuevos investigadores, son unos cuantos conceptos que yo creo que son muy importantes a tener en cuenta, pero basados básicamente en mi experiencia y en lo que hacemos nosotros en el campo de la biomedicina. Y un poco lo que me gustaría presentar primero es cuál es la relevancia de la creatividad en ciencia, qué papel juega la creatividad en ciencia, cómo nosotros podemos realmente conseguir estimular esta creatividad entre los estudiantes y también dentro de nuestros grupos de investigación, y realmente cómo se puede seleccionar por investigadores creativos, cómo se puede financiar estos investigadores y si hay estructuras que nos sirvan realmente para potenciar al máximo la creatividad entre científicos más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. O sea, normalmente la creatividad siempre se asocia a las actividades artísticas, a la pintura, al arte, a la literatura, y en cambio mucho menos a la ciencia. Sin embargo, nosotros tenemos que enfrentarnos normalmente a retos como entender cómo funciona un cerebro, cómo se dividen unas células o cómo se replica un genoma que nadie ha visto ni sabe cómo es. Por tanto, a mi modo de ver, digamos, el descubrimiento de nuevo conocimiento, la innovación tecnológica o la manera de resolver problemas biológicos desde nuevas perspectivas, para mí son ejemplos claros de creatividad en lo que es ciencia. Luego, en creatividad nosotros normalmente nos encontramos en unas preguntas que queremos resolver y es la manera que intentamos resolver estas cuestiones lo que es clave. Hay descubrimientos, más allá de aquellos que ya se han mencionado anteriormente, que realmente han cambiado la humanidad como tal, pero hay descubrimientos ya a menor escala, pero que no por ello menos importantes porque permiten el cambio de paradigmas, el cambio de maneras de entender las cosas tal como se concebían en su momento. Y esto normalmente pasa en aquellos casos que esto no era obvio simplemente por el conocimiento previo que nosotros teníamos. De hecho, un ejemplo de este tipo de ciencia que les estoy explicando es los resultados que obtuvieron estos grupos, en concreto el grupo del doctor Yamanaka, lo que les permitió obtener el Premio Nobel de Fisiología este mismo año. Hasta el momento se sabía que las células, una vez diferenciadas, teníamos una célula en el músculo o en el hígado o en otra parte de nuestro cuerpo, ahí estaban y ahí se quedaban. Pues bien, ellos pudieron demostrar que tú podías coger una célula de cualquier parte de nuestro cuerpo, añadirle 4 genes y esto hacía que las células de repente pudieran diferenciarse en diferentes tipos celulares. Por tanto, eso que antes se pensaba que era imposible de hacer, ahora de repente se puede hacer. Eso implica que tenemos que entender la evolución, el desarrollo de nuestros cuerpos de una manera completamente diferente. Hay que reescribir todos nuestros libros de texto y esto abra nuevas oportunidades de terapia y análisis solo basándonos en un descubrimiento que se hizo en el 2006 y que en el 2012 ya se ha reconocido su gran importancia que puede tener. Aquella investigación que realmente necesita de una dosis o impone una dosis de creatividad más grande es lo que nosotros conocemos como investigación transformativa, aquella que realmente va a cambiar un paradigma, aquella que va a marcar una diferencia entre las cosas que nosotros sabíamos y lo que vamos a poder saber después de estas investigaciones.
Esta investigación creativa, o lo que llamamos investigación de frontera, es aquella que crea observaciones que no son esperables, basados en el conocimiento anterior, y nos sirve para generar nuevas innovaciones, metodologías y hasta abrir nuevos campos. ¿Cuál es el problema con este tipo de investigación? Pues que tiene un elevado riesgo de que no funcione, pero que cuando funciona es la que tiene realmente un impacto mucho más grande sobre el avance de la ciencia per se. Esto es una cosa que realmente se está desarrollando muy recientemente. Hasta hace 10 años nadie hablaba de investigación frontera, de investigación transformativa, pero cada vez parece más relevante que añadir un componente de creatividad mucho más grande de hasta el que estábamos poniendo hasta el momento resulta en aportaciones mucho más interesantes. Por ejemplo, hay reports de la National Science Foundation o del Consejo Europeo que lo que dice es que necesitamos científicos con una excepcional creatividad que son los que puedan aportar aproximaciones mucho más innovadoras, son aquellos que puedan pensar fuera de los paradigmas, fuera del conocimiento establecido hasta el momento. Por ello, nosotros tenemos un reto, que es cómo educamos los científicos, los nuevos científicos, que serán capaces de llevar esta investigación transformativa, esta investigación de frontera en el futuro próximo. Para ello, lo primero que nosotros recibimos son los estudiantes que vienen de las escuelas y llegan a la universidad. ¿Y qué es con lo que nos encontramos? Nos encontramos que evidentemente lo que nosotros podemos hacer con ellos dependerá mucho de la educación previa y de la estimulación sobre la creatividad que ellos hayan tenido. Evidentemente, nosotros necesitamos dar un conocimiento básico, porque será sobre ese conocimiento básico que realmente se podrá construir cualquier cosa. Pero esto no implica que nosotros no podamos estimular también ese fenómeno de creatividad y así hacer que nuestros estudiantes puedan llegar realmente a ser buenos científicos en un futuro, cuando ellos acaben sus carreras. Hay un problema. El problema que yo me encuentro a diario es cuando me tengo que sentar o entrar en una clase y me encuentro con 150 personas. Realmente estimular la creatividad en un grupo de 150 personas no es que sea imposible, pero tiene su mérito. Uno de los problemas en los que nos encontramos es que no solo tienes que, digamos, enfrentarte a esto, sino que además tienes que transmitir un conocimiento, ya que sobre ese conocimiento es el que realmente nosotros podemos construir. Una manera que nosotros hemos intentado solventar este problema es simplemente hacer un número menor de clases con toda la gente y de repente fragmentar las clases en las cuales nosotros estamos haciendo nuestros enseñamientos. Por ejemplo, lo que hacemos es intentar estimular el pensamiento creativo, el pensamiento divergente y, por ejemplo, tenemos asignaturas solo dedicadas a la resolución de problemas. Esto, en lugar de hacerlos en grupos de 120 estudiantes, lo hacemos en grupos de 15 estudiantes, 8 estudiantes. Ahí es donde realmente nosotros podemos trabajar mucho más para estimular este tipo de situaciones que fuercen a los estudiantes a ir más allá de leerse un libro o estudiarse unos apuntes. Esto es un ejemplo. Evidentemente no os voy a explicar el ejemplo, pero este sería el típico ejemplo que yo les puse la semana pasada en clase a los estudiantes de tercero de biología celular. Estuvimos 15 minutos intentando entender esto, que no os voy a explicar ahora, podéis estar tranquilos, pero la cuestión era que había que entender lo que había aquí. Cuáles eran las bases de esto, qué era el experimento que se había hecho, qué es lo que nos resultaba, dónde estaban los controles, cuál era el sentido de estos experimentos. Pero al final de este cuarto de hora decía, bueno, la conclusión que llegamos de todo esto es que nos falta conocer una cosa. Y la siguiente pregunta era, ¿cómo lo haríais vosotros para llegar a conocer esta cosa? Pues bien, 45 minutos discutiendo sobre este interrogante.
sin ningún dato más, sin ningún otro tipo de experimento encima de la mesa. Y ahí, cuando empiezas a discutir con los estudiantes sobre esto, qué es lo que harían ellos para encontrar esto o cómo harían ellos para hacer este tipo de experimentos, es donde ves la gran diferencia que hay entre ellos. Unos estudiantes enseguida lo ven, y ven no una opción, sino 100 opciones, 90% de las cuales no tienen absolutamente ningún sentido, pero eso no se lo digo nunca. O sea, la idea realmente es decir, mira, esto quizá dentro de 10 años lo podremos hacer. Ahora aún no, porque técnicamente no somos competentes para hacerlo, pero es una buena idea. Y así es cuando realmente ves y estimulas que esta gente al final es irrelevante realmente lo que es este interrogante, ya se conoce. Esto era lo de menos. La cuestión es cómo llegamos a realmente abordar esta situación. Por tanto, la estimulación de la creatividad también en la universidad es un factor clave para educar nuestros futuros científicos con estas mentes abiertas. El siguiente paso que nos encontramos es cuando estos estudiantes ya han acabado su carrera y llegan a nuestros laboratorios. ¿Qué es lo que tenemos en esta situación? Creatividad no vamos a enseñar a ser creativos, pero sí que lo que podemos hacer en esa situación es cercenar su creatividad o bien estimularla. Y ahí es donde nosotros, digamos, como jefes de grupo jugamos un papel muy importante. Es clave potenciar este aspecto si realmente queremos que en el futuro estos estudiantes lleguen a ser buenos investigadores con un estilo un poco diferente de lo que teníamos hasta el momento. Pero eso tiene implicaciones. Claro, lo fácil es que te llegue el estudiante con una mala idea, le digas, esto no va a ningún sitio, por favor, haz el experimento que te he dicho. Esto es lo más fácil, evidentemente, porque tú ya hace mucho tiempo que le das vueltas al experimento. Pero si realmente cambiamos el estilo de liderar ese grupo, el estilo donde tú interacciones con ese estudiante, ahí es donde se empieza a formar esa confianza, esa relación que realmente permite explorar. Y al principio las ideas pueden no tener mucho sentido, pero al tercer, cuarto año que están en el laboratorio, te vienen con ideas que son absolutamente brillantes y absolutamente fantásticas. Algunos, otros no llegan ahí. ¿Cómo nosotros conseguimos estimular esto? Pues bien, estimulando sus habilidades, haciendo realmente interacción entre el grupo, reuniones de grupo, seminarios multidisciplinarios y dar un soporte técnico e intelectual favorable para que realmente todo esto pueda desarrollarse y al final acabemos formando buenos científicos. Una vez estos científicos están formados, ¿cómo podemos nosotros llegar a seleccionar por ellos? Bueno, cuando nosotros hablamos que queremos científicos creativos, porque estos son los que harán la diferencia en la ciencia futura, todo el mundo lo ve clarísimo. Evidentemente, esto es lo que tenemos que seleccionar. Pero la realidad es completamente diferente. De hecho, nosotros, las organizaciones científicas, las universidades, las agencias financiadoras, hasta los mismos institutos, seleccionan precisamente no para ello, sino que seleccionan en base a unos criterios establecidos, a unas normas establecidas, que no precisamente lo que valoran más es la creatividad del individuo, sino si ha sido capaz de producir, si tiene un buen currículum, y además, como esto, la selección es a pares. Por ejemplo, cuando uno te propone cosas muy raras, lo primero que dices es, uy, a ver si se ha vuelto loco. En lugar de realmente analizar lo que está proponiendo en su sentido más íntimo. De hecho, hay algunos datos que sugieren que lo que hay que hacer es seleccionar para investigadores, especialmente aquellos que son jóvenes. Se ha visto que cuando analizamos, digamos, a la gente que ha recibido un premio Nobel, el trabajo que les ha llevado a ese premio Nobel siempre se hizo, o en la mayoría de los casos se hizo en edades menores a 40 años y mucho menores de 50 años. Siempre hay excepciones a eso, pero en general eso es lo que se puede ver. Luego, esto que lo que está diciendo, que realmente si queremos seleccionar investigadores, quizá nos tenemos que focalizar mucho más en buscar la gente adecuada que no los proyectos en sí, que son los que van a ser financiados.
Luego les pondré un ejemplo de dos instituciones que han realmente dedicado sus esfuerzos a seleccionar este tipo de gente y no simplemente a gente ya establecida y demás. Pero hay una cosa que sí que me gustaría comentar, que es sobre la financiación en ciencia. ¿Qué pasa cuando uno ya tiene su propio grupo y recibe o tiene que pedir financiación para que ese grupo funcione? ¿Estamos estimulando desde las agencias estimuladoras la creatividad en ciencia o no? Y la respuesta es que generalmente no. De hecho, ya es creativo hacer ciencia en la situación actual, pero lo que quería decir, digamos, es que si nosotros cambiamos el esquema de financiación que nosotros tenemos, esto puede conllevar a realmente diferentes estilos de group leaders que tenemos en nuestros laboratorios. Y les voy a poner un ejemplo. Hay dos entidades financiadoras en Estados Unidos muy importantes en el campo de la biomedicina. Una es la Howard Hughes Medical Institute y la otra es la NIH, que es el Instituto Nacional de Salud. Las dos mueven unas cantidades de dinero estratosféricas y las dos financian investigación en biomedicina de calidad. En eso no hay discusión. Las dos tienen unos criterios muy estrictos y solo aquello que es calidad es lo que se va a financiar. Sin embargo, sus aproximaciones son completamente diferentes. En el caso de la Howard Hughes, que es una fundación privada, lo que hace es financiar investigadores. Dicen, este investigador me gusta lo que hace, me gusta cómo lo hace, este es el que voy a financiar. Y lo financio por periodos de 5 años. Y la realidad es que básicamente el 85% pasan a un segundo periodo, lo cual ya te garantiza de que si no te vas a la playa durante 5 años, lo más probable es que durante 10 años te vayan a financiar tu grupo. ¿Qué es lo que te permite? Lo que te permite es hacer aquello que realmente quieras hacer. Y, de hecho, este es el lema que ellos usan para estimular realmente que se hagan proyectos que van más allá de lo que uno haría para tener resultados el año siguiente. Quieren que se tomen riesgos, que se explore las cosas que no están probadas, hasta aceptando que puede haber el riesgo de fracaso. Y por eso te dan un crédito de hasta 10 años para realmente poder demostrar que no pasa nada si fracasas. A los 5 años te seguiremos apoyando, podrás cambiar de idea, podemos ir hacia otro sitio. En contraste, nos encontramos los proyectos financiados por la NIH. Aquí los proyectos son de 3 años, en general. Tienen diferentes tipos de proyectos, pero los más comunes son estos, se llaman R01, y básicamente lo que hacen es, cada 3 años tú pides un nuevo proyecto y si tú habías tenido éxito en el proyecto anterior, pues te van a financiar otro proyecto de 3 años. Esto básicamente es lo que tenemos en nuestro país. Este tipo de proyectos son los que nosotros tenemos que pedir cada 3 años para conseguir financiación para nuestros trabajos. Pues bien, cuando nos encontramos esto, ¿qué es lo que se ve? Pues cuando se analizan los datos de los resultados que se obtienen, esto es un estudio que se presentó y es un estudio bastante serio en el sentido, no podía dejar de poner una gráfica, lo siento. Es un estudio bastante serio haciendo una comparativa entre grupos de calidades similares cuando empezaron, financiados o bien en rojo por la Howard Hughes o bien en azul por el NIH. Lo que se ve es que el número de artículos publicados, que es nuestra referencia de qué es lo que está haciendo un laboratorio en una cierta investigación, es muy parecido. El número es parecido. A veces hasta los de la Howard Hughes tienen un poquito menos. Sin embargo, cuando analizas aquellos artículos que, digamos, salen publicados a revistas de mayor impacto, que quiere decir que son descubrimientos que realmente pueden cambiar el campo, lo que se ve es que al cabo de unos 4 o 5 años empieza a haber una diferencia clara entre los grupos financiados por una entidad financiadora o bien la otra. Estos publican bien, pero tienen que sobrevivir a tener datos para poder renovar el siguiente proyecto. No así estos. Estos van por libre y luego es cuando empiezan a salir cosas de un interés y de un impacto mucho más interesante. Este tipo de esquema, que parece muy razonable, de hecho está ahora estableciéndose de manera ya un poco más sistemática, y el ERC, que depende de la Unión Europea, hace 5 años sacó unos proyectos en esta línea de trabajo. Proyectos para buscar investigación frontera,
con ideas pioneras que no sean convencionales y con aproximaciones innovativas. Otra vez, proyectos a 5 años que pueden tener pues, hasta 2-3 millones de euros para financiar el grupo de manera significativa y que puedan hacer cosas parecidas. Y ahora también la Wellcome Trust, que es la mayor fundación que financia investigación en Inglaterra, pues también ha sacado otro tipo de proyectos también en esta misma línea, digamos, buscando ya científicos con un alto nivel de creatividad. Esto es todo muy reciente, estamos hablando de hace 5 años. Han habido institutos que se han dedicado precisamente a buscar ese tipo de investigadores. Y estas, digamos, iniciativas han sido muy importantes porque realmente han marcado y han definido que este es el camino a seguir. El primero de ellos que quería mencionar fue un instituto pionero que en los 70 se fundó en Alemania, en Heidelberg, se conoce como MBL, y trabaja en las áreas de biología molecular. Y la idea era fichar gente joven justo hasta después de acabar una estancia postdoctoral, pero simplemente que ya se les veía que proponían cosas muy interesantes. Financiarlos bien por un periodo de 9 años. A los 9 años se tenían que ir del instituto. Y de hecho, este instituto está financiado por todos los países de la Unión Europea y después estos científicos tienen la posibilidad pues, de ir a sus países de origen o quedarse en otro país si consideran que eso es mejor. Una iniciativa similar a esta es la de la Howard Hughes en la Janelia Farm. Básicamente, esto es un instituto dedicado a la neurobiología. Empezó también en el 2006. Fijaros que estamos hablando de cosas que están pasando muy recientemente. Y aquí básicamente también se reclutan grupos de pequeño tamaño para abordar cuestiones en el campo de la neurobiología. ¿Qué tienen en común estos dos institutos? Lo que tienen es que su estilo es precisamente promover la creatividad en los investigadores. Tienen un exquisito proceso de selección, reclutamiento de científicos muy jóvenes, financian muy bien los grupos, no tienen que ir pidiendo proyectos cada 2 años, tienen unas infraestructuras de investigación suficientes para abordar cualquier cuestión que se les ponga encima de la mesa. Y hay una cosa que también fuerzan, y esto sí que es algo muy interesante, limitan el tamaño de los grupos. Hacen que realmente los grupos tengan que pensar muy bien en aquello que quieren hacer. No simplemente hacer 1000 cosas diferentes, sino que apuesten por algo y aquello lo desarrollen lo máximo. Y eso también fuerza que establezcan muchas colaboraciones con otros grupos, lo cual luego eso estimula muchos análisis translacionales, muchos análisis multidisciplinares. Bueno, básicamente esto es todo lo que yo os quería contar sobre la relevancia de ciencia, la relevancia de la creatividad en ciencia. Es clave para nosotros realmente disponer de investigadores creativos, son los que van a marcar la diferencia en la ciencia y por tanto hay la necesidad de educar estos investigadores no desde el momento que vayan a ser investigadores, sino desde bien pequeños, que nos lleguen a las escuelas, a las universidades ya preparados para aceptar este reto. Y por tanto también necesitamos adaptar todas aquellas estructuras desde nuestros institutos hasta nuestras estructuras organizativas y de financiación que permitan realmente hacer formar este tipo de científicos. Y hasta ahí quería llegar. Venga, muchas gracias.